Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom a todos. Hoy vamos a estar con un magnífico tema, un tema que nos va a aportar mucho desde diversas perspectivas, diversos ángulos, y van a ser pues pactos, fronteras y un Dios falso en el estudio de Bereshit, Génesis 9 y 10. Dios falso porque fue un Dios que luego acabó hecho pedazos, pero que fue el primer referente de la tiranía globalizada, de la tiranía global contra Elohim, ¿verdad? Fronteras, porque vamos a tomar temas políticos que tienen que ver con la política, cómo se organiza la política, porque la política se organiza a partir de la demografía de los habitantes, ¿verdad? Y se comporta conforme se comportan las masas, porque las masas exigen una gobernancia y depende de su número y de cómo migren, pues así tiene que ir el gobierno, consecuentemente, atajándolos a muchos niveles, ¿no? Atajándolos en el peor de los sentidos, pero al fin de gobernarlos, a fin de hacer la sociedad sostenible, ¿verdad? Y pactos, vamos a tener una desvelación tremenda, porque ya les adelanto yo que en el terreno de los pactos vamos a ver algo totalmente nuevo, algo que no habrán oído en ningún ministerio, hasta ahora no se ha predicado, y que a Elohim bendito sea le place darlo esa desvelación del pacto en este bendito Shabbat, por medio de este humilde siervo que se presenta ante todos ustedes, humilde pero consciente. Una cosa no quita la otra. Así que pues lo damos de gratis porque lo recibimos de gratis y lo hacemos pues en la mejor de nuestra mansedumbre, en lo mejor que podemos presentarlo sin ninguna altivez ni ninguna abrogación propia, sino partiendo de la base de que lo da Elohim cuando Él quiere, a quien Él quiere, ¿verdad? Pero para eso hay que estar ahí buscando, por supuesto. Entonces tenemos Bereshit, Génesis, capítulos 9 y 10, pactos, fronteras y un Dios falso. Capítulo 9, entramos ya en el material que nos ocupa en esta gloriosa tarde que nos va a llevar a la noche de Shabbat. Capítulo 9 del libro de Bereshit dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice, y bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo a ellos, tanto a Noé, como a sus hijos, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra, la Eretz. Entonces, cuando les dice llenen la tierra, esta orden que se le da a los que salen del arca, a la familia de Noaj y Noaj, llenen la tierra tenía que ser un extenderse en la plenitud de la tierra. A lo largo y ancho de la faz de la tierra tenía que extenderse esa familia. Por lo tanto, tenían que repartirse según sus casas y según la prole que iban a tener, ¿verdad? Pero el mandato era llenen la tierra, no atestarse, no amalgamarse de mala manera en las grandes urbes, sino extenderse en la plenitud de la tierra, en la extensión de toda la tierra, ¿verdad? Sin embargo, el hombre ya en las postrimerías de los tiempos ha urbanizado y se ha atestado en Tokio, Nueva York, México o Pekín, ¿verdad? Se ha concentrado la población en los lugares, en determinados sitios, en determinadas capitales, ¿verdad? Por cierto que capital viene de cabeza y la concentración en las capitales han hecho que precisamente los pueblos fueran más fácilmente tiranizados, precisamente porque al concentrar su población, con el líder solo de una población ya los tiene controlados a todos, aunque sean millones, ¿entienden?
Entonces, a la postre, los recursos materiales se han ido monopolizando, no ha habido un reparto equitativo de los recursos materiales y esto responde a no obedecer la Torá, que aquí sí que es una Torá que, digamos, ¿cómo podemos explicar? No es gravosa en ningún sentido, porque lo que te está dando es luz, te está dando para cómo manejar tu propia prole, tu propia descendencia, la población del mundo, ¿no? Es decir, no te está diciendo nada gravoso, ni que tienes que ofrendar, ni que tienes que ofrecer, ni que tienes que subir montañas, ni que tienes... No, simplemente que el mandato era extenderse en la plenitud de la tierra. Es más, conllevaba una bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tierra es hermosa y cuanto más se extendiera la humanidad, más se le mostraría con mayor esplendor, vería la tierra, ¿verdad? Lo amplia que es y lo hermosísima que es. Pero sin embargo, como decimos, se atestaron en las grandes urbes, ciudades como Tokio, Nueva York, México o México DF o Pekín, recursos materiales, por lo tanto, monopolizados, no equitativos, han dado lugar a países bajo tiranías absolutas. Ahora, ¿cómo se hubiera atajado esto, lo de no vivir en tiranía, bajo tiranía? Pues habitando la tierra de manera proporcionada, por supuesto, hubiera puesto fin a la deforestación, por ejemplo, vamos a poner ejemplos verídicos, comprobables. Habitar la tierra de manera proporcionada, obedeciendo al mitzvot, a la mitzvah, al mandato del bendito sea, hubiera hecho que se hubiera puesto fin a, por ejemplo, a la deforestación, porque la deforestación, la tala de árboles indiscriminada, tiene como consecuencia el abastecer precisamente a esas grandes urbes, ¿verdad? Se hubiera puesto también fin, por cierto, también, aunque no lo había notado aquí, pero por supuesto a la comida que se tira, a la producción de comida, ¿verdad? Se hubiera puesto fin a ese tirar recursos en cuanto a alimentos, ¿verdad? Y por eso a unos les sobra y los tiran a los vertederos, la comida, y a otros les falta, ¿verdad? Pero ¿esto por qué es? Porque se han concentrado en las grandes urbes, entonces para abastecer las urbes inmensas tienen que deforestar por un lado para meter, por ejemplo, papel higiénico y llevar una alimentación desproporcionada y gigantesca en las toneladas de comida para abastecer a los supermercados principales que a su vez abastecen a los ciudadanos de esas grandes urbes, ¿verdad? Es una manera de conducirse la que ha tenido la humanidad bestia, ¿no? Porque esas grandes urbes se transforman en bestias. Ya decimos, se manifiesta deforestación de los árboles, no dar abasto con los alimentos, tirar alimentos, habiendo gente hambrienta y en la calle, en esas mismas urbes, ¿verdad? Se hubiera acabado habitando en la tierra de manera proporcionada, conforme al mandato de Elohim, hubiera puesto fin no solamente a la deforestación y al desperdicio de alimentos, sino también hubiera puesto fin a la segregación racial, ¿verdad? Se hubiera puesto fin a la segregación racial porque no hubiera habido necesidad de que se hubieran migrado de una sociedad a otra, a no ser por voluntad de conocer o por una voluntad de evadirse por lo que sea de su tierra, ¿no? De que tienes algún problema en tu tierra y entonces te vas a otra para descubrir nuevos horizontes en tu vida, pero no en cuanto a que te tengas que ir por buscar la vida, ¿verdad? Hoy la gente se segrega porque tiene que ir en busca de buscar precisamente la vida, valga la redundancia, tiene que huir de sus países pobres para irse a países grandes y dentro de los grandes a meterse esas grandes urbes que se convierten en trampas mortales de su propia esclavitud, porque son segregados. Por ejemplo, los chinos se quedan en los barrios chinos, los italianos se quedan en los barrios italianos, de esas grandes urbes, dícese Nueva York, dícese donde sea, ¿verdad?
Se hubiera acabado también, obedeciendo al mandato, a la misbah del Todopoderoso, se hubiera puesto fin a la explotación sexual y laboral, por supuesto. Se hubiera puesto fin a la explotación sexual y laboral, ¿verdad? Porque al juntarse en esa urbe irrespirable esclava, empiezan a surgir una serie de patologías en las personas, digamos, gravamen, les pasa factura en cuanto a su manera de digerir las cosas que les suceden, y entonces, como se ven en esa ratonera de constante frenetismo, pues ese frenetismo, ese estar frenéticos todo el día con idas y venidas, coger el metro, ir a trabajar, forma un desorden psíquico que el individuo intenta desahogar en su sexualidad. Entonces, su sexualidad la pasa a entender de una manera compulsión, ¿verdad? Entiende la sexualidad, compulsión, entonces se produce la explotación sexual, y también del turismo. El turismo, cuando va a otros países, también es para llevar a cabo esa explotación sexual de los nativos. Eso está ahí. Y esto es por no obedecer el habitar la tierra de manera proporcionada, ¿verdad? Esto se le hubiera puesto fin, principalmente porque el turista hubiera visto, digamos, incentivos para viajar, no solamente a esos países y esas zonas donde hay explotación sexual obvia y manifiesta, como por ejemplo Tailandia y países asiáticos sobre todo, que se produce esa prostitución y ese transgénero y todo conforme a la consumición de esos países que van allí a esquilmarlos, que van allí a explotarlos sexualmente, ¿verdad? A explotarlos sexualmente, pero que ellos mismos se prostituyen por dinero, se prostituyen por alcanzar algún tipo de estatus. Pero que esto se acabaría si no fueran allí para precisamente por ese atractivo sexual, de carnaza que tienen allí, ¿entienden? Y ese atractivo de carnaza sexual, de explotación sexual, pues tiene lugar precisamente por concentrar la población y atraer más, acaparar más, utilizando como reclamo a sus propios habitantes nativos, ¿verdad? En fin, todo esto lleva a la explotación sexual y laboral, por supuesto, de trabajo porque pues hay más trabajo, o mejor dicho, el trabajo se concentra, desde la industrialización a esta parte de la historia. Lo laboral, pues lo han venido haciendo también mucho las máquinas, y por lo tanto la explotación laboral es mayor y la exigencia laboral es mayor todavía, porque el hombre tiene que competir en actos, en trabajos autómatas totalmente, y entonces esto también daña la psique. Porque en una cadena de montaje, cuando tienes que hacer la misma maniobra de envoltura o de separación de alimentos o de lo que sea, noche y día, 10 horas al día, pues acabas mal de la cabeza, es lógico y normal, ¿verdad? Y esto se produce, como decimos, sobre todo en países asiáticos. Y viene de la mano de la explotación sexual. Esto viene de la mano, porque hay un desorden psíquico en la mente de las personas. Entonces, habitar la tierra de manera proporcionada conforme al mandato de Elohim también hubiera activado un turismo mucho más sostenible, ¿verdad? No hubiera habido esto de, ¿cómo se llama esto? De construir en las playas, inmobiliario, burbujas inmobiliarias que tuvieron lugar y que fue lo que destapó, por cierto, también la crisis de 2008. Y por eso, porque se activó un turismo insostenible, construyendo donde no debían, construyendo su casa en la arena, ¿verdad? Ahí vale la parábola del Mashiach, por supuesto. Y entonces activaron
turismo insostenible. ¿Por qué? Porque es que no dan abasto ni para travestis que satisfagan a los puteros viejunos de Occidente, ¿verdad? Ni dan abasto a que se malcompre un producto nacional con una moneda superior, ¿verdad? Y entonces se cometa esa explotación laboral. Y entonces el turismo hubiera sido sostenible, no hubiera dado lugar a eso, ¿verdad? Un turismo sostenible que no hubiera redundado ni en la explotación sexual ni la explotación laboral que tiene lugar cuando va alguien, como decimos, de los países más poderosos con una moneda superior, ¿verdad? Y entonces hubieran salido ganando por todos lados los que hubiéramos seguido el mandato socialmente de nuestro Elohim de que llenáramos la tierra en cuanto a extendernos en la plenitud de la tierra, ¿verdad? Esto es así. Verso 2 dice, y el temor y el miedo de ustedes será sobre toda bestia y sobre toda ave en los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en tus manos ellos han sido entregados. Y aquí ya empieza a haber profecía, porque de la autoridad y dominio sobre las bestias que estaban llamados a tener los hijos de Noah, los hijos de Noé, y Noé mismo, estaban llamados a tener autoridad y dominio sobre las bestias. Y esto hay profecía aquí porque sabemos que las bestias principalmente son dos, una que sale del mar y otra que sale de la tierra, ¿verdad? Bestias de este tipo de superpoblaciones de Babeles, que luego vamos a ver en el siguiente capítulo cuando lo tratemos, el 11, ¿no? Pero de la autoridad y dominio sobre las bestias que iban a tener, que hubieran tenido los descendientes de Noah, los cuales somos nosotros, pasaron al sometimiento e incluso la admiración por las susodichas bestias, sobre todo la bestia que sale del mar, que parece que domina sobre muchas aguas, filosofías, convulsiones sociales, todo lo tiene controlado y supuestamente controlado y manipulado, ¿verdad? Entonces, de la autoridad y dominio sobre las bestias pasaron a Apocalipsis capítulo 13, verso 4. Y entonces vinieron a decir en el transcurso de los siglos, por no obedecer los mandatos de Elohim, que ya digo, no eran mandatos de tener que hacer nada que fuera contra ti mismo ni contra nada, sino simplemente, pues, si hubieras buscado el mejor lugar para tu prole, si de verdad hubieras amado a tu descendencia, lo hubieras hecho así, ¿verdad? Hubieras extendido tu dominio, el dominio de tu prole sobre toda la tierra, no se hubieran concentrado nunca en determinadas capitales, megápolis, sino que pues te hubieras extendido en la belleza de toda la tierra y así te hubiera permitido divisar mejor las bestias y tenerlas más controladas, por lo cual hubieras tenido autoridad y dominio sobre las bestias. Pero de ese dominio y autoridad que Elohim le dio, ha acabado el hombre de esta manera. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Sometimiento y admiración. Tremendo. Tremendo en lo que ha degenerado por precisamente no obedecer ni vivir la Torá de Elohim, pues el hombre animalizado. ¿Qué quiere decir autoridad y dominio sobre las bestias y también sobre las aves? Sobre las bestias ya hemos dicho lo que es. Aves, sobre las aves, dominio sobre las aves también es dominio sobre los quitasemillas. ¿Quiénes son los quitasemillas de este tiempo? Pues indudablemente que son los religiosos. Los religiosos o incluso los literatos, los que emiten o transmiten una filosofía, una cosmovisión, ¿no? Y peces del mar igualmente son cosmovisiones filosóficas o
o políticas vanas, cosmovisiones vanas. Estos son peces del mar. Se podría transcribir perfectamente como políticos, charlatanes, también entran los religiosos. Entonces, el llamado era tener autoridad y dominio sobre las bestias, sobre las aves y sobre los peces del mar. Sobre las bestias, que son organizaciones pues estatales, cada vez más bestiales, cada vez con más mandamientos de hombre, cada vez que se imponen más al individuo, ¿verdad? Y tienen más al individuo en tiranía, ¿verdad? Aves, que son líderes religiosos, quitasemillas, y peces del mar, que son cosmovisiones vanas de charlatanes al uso. Ahora, verso 3 de este maravilloso libro que estamos estudiando, de Bereshit Génesis, en el verso 3 dice, todo lo que se mueve y tenga vida para ustedes será para comida, como la hierba verde que yo he dado a ustedes toda. Tremendo. Bueno, ¿y por qué el hombre pasa hambre? Porque no tiene Torá, porque no tiene instrucción, porque no tiene instrucción acerca ni siquiera ya del cultivo, de la siembra, del cultivo, de la siega, de los ciclos para sembrar, de los ciclos para recoger, ¿verdad? No tiene ya esa Torá, e incluso en sitios de aborígenes, de nativos aborígenes de los sitios, ya han perdido también esa facultad, por lo cual ya no se ha transmitido ni siquiera de padres a hijos esos conocimientos, sino que cada vez han sido menor y menor y menor hasta reducirlos a que ya no saben cómo alimentarse. Pero en origen, fíjense qué hambre iba a pasar el hombre si les da toda la hierba verde. Es que no hay hierba verde para alimentar a toda la humanidad, ¿verdad? Hombre, también tiene que ver con los ciclos de lluvia y de sol, pero en todos sitios, en determinadas, sobre todo en determinadas estaciones, hay hierba sobreabundante, ¿verdad? Entonces, solamente que el hombre ya no sabe ni lo que comer, ni cómo comer. No sabe las hierbas que son y las que no son, por ejemplo. No sabe ya distinguir entre hierbas buenas y hierbas malas. Pero es que se le dio la hierba para que se alimentara. Por cierto, que una hierba puede ser mala, pero si la haces como es apropiado, por ejemplo, la hierbes, pasa a ser buena. Todo entra dentro de la Torá que tengas, y que esa Torá parte de que Elohim dio la hierba verde al hombre para que se manejara por ella, no solamente hiciera ensaladas de lechuga, por cierto que la lechuga es de las que menos propiedades tiene, sino que se alimentara de hierba verde que nace en el campo. Muchas veces ni siquiera tiene que ser plantada, sino que nace en sitios en el campo, ¿no? Entonces, la pobreza la ha tenido el hombre por su mala cabeza, por su falta de Torá, por su falta de instrucción y de estudio de la misma tierra, ¿verdad? Entonces dice eso el verso 3, ¿no? Pero dice también, que hay cosas que se mueven y sin embargo no tienen vida. Se induce de este verso porque dice, todo lo que se mueve y tenga vida para ustedes será para comida, en su primera parte de este verso 3. Entonces, aquí refleja que hay cosas que se mueven pero que no tienen vida y que se mueven solo por el automatismo, ¿verdad? Por el automatismo de la inercia, por el automatismo de la inercia. Son tecnón, son hijos ya de la tecnología, ¿verdad? Y se mueven ya solamente por inercia. Y, sin embargo, no tienen vida, porque en Juan 5:40 tenemos esta Torá. Dice nuestro Mashiach, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, vemos que si no quieren ir al Mashiach, no tienen vida. Aunque se muevan, están muertos. Son tecnón, hijos de la tecnología
que te lleva a ser un autómata y ser conducido por la inercia. No tener ni siquiera la audacia de la propiedad, ni hablar con propiedad, ni pensar con propiedad. Tremendo, ¿no? Versos 4 y 5. Versos 4 y 5. Y vamos a ir ya con lo más importante, yo creo que tenemos para mostrarles hoy. Luego acabaremos con los misterios babilónicos, con los misterios de ese Dios falso que levantaron, que es el mismo o mecanizado, hecho tecnología al día de hoy, pero que empezó por ahí y termina igual, ¿verdad? Es un paralelo. Entonces, en el 4 y 5 dice, en el 4 y 5 dice, solo que, dice, yo te la he dado a ti, a ustedes, toda la hierba verde y todo lo que se mueve que tenga vida para ustedes para comer, ¿no? Pero solo la carne con su nefesh, con su alma, con su vida, que es su sangre, no comerán. Y ciertamente la sangre de sus almas yo demandaré, atención, de la mano de toda bestia y de la mano del hombre y de la mano del hermano, yo demandaré la nefesh, el alma del hombre, ¿verdad? La nefesh, volvemos a puntualizar, que es también la sangre. Volvemos a leer. Si ciertamente la sangre de sus nefashot, almas, dice en el verso anterior 4, solo carne con su nefesh, alma, que es su sangre, no comerán. Entonces tenemos aquí muchas cosas a destacar. Lo primero y más, si quieren, superficial, pero en el sentido de que es más obvio, los hombres que comen sangre están bajo un régimen de pecado, mis amigos y mis amigas, en el que Elohim te tiene bajo demanda, porque era demandable si comías sangre o si derramabas sangre, solamente el hecho de derramarla. Y en el verso 4 dice, su sangre no comerán. Y es que esto estaba bajo demanda porque la demandaría de nosotros, incluso de los hombres, así como también del animal que bebiera sangre o comiera sangre del hombre. Esto es demandable. Y esto tenía su correspondiente pena de que si se derramaba sangre, tenía también el autor de esa afrenta hacia Elohim, su sangre ser también derramada. ¿Verdad? Esa es la Torá. Entonces, dice, yo demandaré la nefesh, alma del hombre, ¿verdad? Yo demandaré de la mano de toda bestia y de la mano del hombre que derramara esa sangre que es donde está la nefesh, el alma, porque la sangre es la nefesh, el alma. También se puede entender como espíritu, aunque espíritu es ruach. Pero bueno, para que entiendan. Entonces, solo la sangre, que es la vida del hombre, está bajo pena de muerte para todo lo que la derrame. Cualquiera, por cierto, sí, porque esta es la manera de entender. La sangre primero, la sangre de animal no se puede comer, eso es lo primero. Ya ahí están bajo demanda delante de Elohim, bendito sea, ¿verdad? Eso es una afrenta, una aberración delante de Elohim. Y la sangre que nunca se podría derramar es la sangre del hombre, porque la vida del hombre estaba penado bajo pena de muerte
todo aquel que la derrame, todo aquel que derrame la sangre, la vida del hombre. Sea hombre, sea bestia también, o sea hermano. Entonces nos vamos a Levítico, por aquí mismo, a Levítico, Vayikra 17, 10 al 11. Dice, cuando un hombre de la casa de los hijos de Israel o uno de los extranjeros que habitan entre ustedes, que coma cualquier tipo de sangre, fíjense, yo pondré mi rostro contra esa nefesh, contra esa alma, contra ese ser vivo, contra ese ser humano que come carne, que come sangre. Dice que pone su rostro contra esa alma que come sangre. Yo la cortaré de entre su pueblo. Tremendo. La corta de entre su pueblo porque le quita la vida. Está decretado así. Y sin embargo, han estado manejando Biblia y comiendo sangre. Nos mentamos todos. Nosotros hace como 12 años, por lo menos 10 años, que no comemos ni cerdo ni morcilla, mucho menos. Pero ahí estábamos, ¿verdad? Qué inmundicia y qué aberración delante del Eterno, ¿verdad? Pondría su rostro contra nosotros. Tremendo, ¿verdad? Y cómo tiene luego nuestro Elohim las agallas de tratar con nosotros. Tremendo, ¿no? Habido sido tan impuros delante de él. Porque la nefesh, el alma de la carne, en la sangre está. Este es el decreto de Torá. Yo la he dado a ustedes, claro, de Torá que rechaza, por supuesto, que ha venido rechazando el cristianismo. Por eso hemos sido auténticas, ¿cómo decir?, aberraciones andantes toda la vida. Porque la nefesh, alma de la carne, en la sangre está, y yo la he dado a ustedes sobre el altar. Fíjense, cuando da, fíjense cómo se profetiza aquí él mismo, Elohim bendito sea, Yahweh, para el tiempo en su recorrido en Yahshua HaMashiach. Dice, porque el alma de la carne en la sangre está. Yo la he dado a ustedes sobre el altar. ¿Cuándo? Yo la he dado. Ya, en la Torá la había dado. ¿Por qué? Porque es lo que sostuvo la creación. Si no, la creación no echa a andar. ¿Verdad? Él mismo dice, yo la he dado a ustedes sobre el altar, en Yahshua HaMashiach, en el madero, para hacer expiación por sus almas. Ahora, ¿qué son sus almas? Por sus sangres de ustedes, para que ustedes tengan acceso a mi alma, a mi sangre, a la purificación, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver con más detalle. Porque es la sangre la que hace expiación por el alma, ¿verdad? Es la sangre la que hace expiación por el alma. Así que ya la he dado a ustedes sobre el altar, ¿verdad? Por lo tanto, al darla a él por nosotros, al darla a Yahshua HaMashiach, ya hace innecesario totalmente que la sangre del hombre se derrame. ¿Por qué? Porque ya ha pagado él por nosotros, y ese es el propósito de la expiación, del derramar su sangre en el madero, que ahora ya no es necesario ningún otro derramar sangre humana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la ha hecho él sobre el altar. ¿Para qué? Dice, para purificar vuestras almas, ¿verdad? Para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre la que hace expiación por el alma. Por cierto, y ya terminamos con el 12, que no teníamos previsto, pero es necesario, para que tengan claro esto, de no comer sangre. Entonces así dije a los hijos de Israel, toda alma de ustedes no comerá sangre. El extranjero que habita entre ustedes, señor gentil, no comerá sangre. Y esto que se lo apliquen como quieran, pero es así.
Entonces, esto nos lleva a Apocalipsis 18, 2 al 4. Damos una zancada en la interpretación bíblica a Apocalipsis 18, 2 al 4. Dice, gritó con voz fuerte, ella ha caído, Babel la Grande, ella se ha convertido en hogar de demonios, prisión para todos los ruajim inmundos, espíritus inmundos, prisión de oscuridad, prisión de toda ave inmunda, de esa ave que tenía que someterse al hombre profético, y odiada, porque todas las naciones han bebido del vino de la furia de Yahweh causada por la prostitución de esta ramera, ¿verdad? Dice que han bebido del vino de la furia de Yahweh causada por su prostitución. Sí, los reyes de la tierra se prostituyeron tras ella y por su amor sin restricción al lujo, los mercaderes del mundo se han enriquecido. Y escuché una voz en los cielos decir, salgan de ella, pueblo mío, para que no compartan en sus pecados y para que no sean infectados con sus plagas, porque sus pecados son una masa enfermiza, amontonados hasta los cielos, y Yahweh se ha acordado de sus crímenes. Derramaron sangre. Devuélvanle a ella lo que le ha dado a otras, páguenle el doble por lo que ha hecho, usen la copa en la que ella elaboró brebaje para elaborar el doble de brebaje. Denle a ella tanto tormento y llanto según el esplendor y lujo que se dio a sí misma, porque en su corazón ella dice, yo soy reina, no soy viuda y nunca veré llanto. Por lo tanto, sus plagas vendrán en un solo día, muerte, llanto y hambruna, y será quemada con fuego, porque Yahweh Elohim es el Gibor, el juez. Los reyes de la tierra que fueron a prostitución con ella y compartieron su lujo llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo mientras se quema. Estando en pie a la distancia por miedo de su tormento, ellos dirán, oh, la gran ciudad Babel, la ciudad poderosa, en una sola hora tu juicio ha llegado, los mercaderes del mundo sollozan y lloran por ella, porque ya nadie ha comprado sus deleites, porque ya nadie está comprando su mercadería, cantidades de oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino fino y púrpura, seda y escarlata, toda madera preciosa, todo objeto de marfil, todo hecho de madera olorosa, bronce, hierro y mármol, canela, cardamomo, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, harina, granos, ganado, oveja, caballos, carruajes, cuerpos y almas, nefeshot, sangre de la gente. Se la ha comido como polvo porque es serpiente. Almas de hombres, almas de la gente. Los frutos que tu alma desechaba con lujuria han desaparecido, todo lujo y extravagancias han sido destruidas para nunca jamás regresar. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella se mantendrán a la distancia por temor de su tormento, sollozando y llorando y diciendo, oh no, la gran ciudad vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, ella brillaba con oro y piedras preciosas y perlas. Tantas grandes riquezas en una hora, arruinadas todos los capitanes de barcos, pasajeros, marineros y todo aquel que ganaba el sustento en el mar, permanecía de lejos. Ganaban el sustento en el mar de las convulsiones, de las agitaciones. A río revuelto, ganancia de pescadores y de cazadores, ¿verdad? Aprovechados, los de siempre. Estos poderes, ¿verdad? Estos poderes de la banca, del sionismo, etcétera. Y lloraron fuertemente gritando cuando vieron el humo mientras se quemaba, qué ciudad era como la gran ciudad, y echaban polvo en sus cabezas mientras lloraban y hacían luto diciendo, oh no, la gran ciudad. La abundancia de su riqueza enriqueció a todos los dueños de naves, en una sola hora vino arruinada. Gózate sobre ella, cielos, gócense los kadoshim, los apartados de Yahweh, sholiachim, enviados y profetas, porque juzgándola a ella, Yahweh los ha justificado a ustedes. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra del tamaño de una gran piedra de molino y la lanzó al mar diciendo, con violencia como esta será la gran ciudad de Babel derribada, para nunca más ser encontrada de nuevo. El sonido de arpistas y músicos, flautistas y trompeteros nunca más será oído en ti, ningún artesano de ningún oficio será encontrado en ti. El sonido del molino nunca más se oirá en ti, la luz de lámpara nunca jamás brillará en ti.
La voz de matrimonios nunca jamás será oída en ti, porque tus mercaderes eran los más poderosos, los más judíos de la tierra, los que se tienen por poderosos. Todas las naciones se engañaron en tu hechizo. Tremendo. En ella, ahora, a lo que vamos, en ella fue encontrada la sangre de los profetas y de los apartados de Yahweh, en verdad, de todos los que jamás hayan sido asesinados en la tierra. Ahí está. Ahí está. Han derramado sangre de hombre, han derramado sangre de bestia, porque se come también a ella misma y se chupetea. Y, por supuesto, la sangre del mismo hermano. Sangre de profetas, y que delante de Elohim lo que tiene de verdad mayor condenación es esa sangre de profetas y de siervos, de enviados de Elohim. Entonces, en el verso 6, volvemos a Bereshit 9, verso 6, quien derrame sangre de hombre por hombre, su sangre será derramada, porque a la imagen de Elohim él hizo al hombre. Ahora, aquí hay que atender de una manera con todos los sentidos puestos, porque en Apocalipsis 13:10 dice: si alguno está destinado a cautiverio va. Fíjense lo que está determinado desde la Torá. Quien derramara sangre tenía que ser su sangre derramada. Si alguno está destinado a cautiverio va. Si alguno está destinado a ser muerto a espada, con la espada será muerto. Aquí es cuando los apartados de Yahweh tienen que perseverar y confiar. Dice, para esto es la paciencia. Aquí se demuestra la paciencia de los apartados, dice en otras versiones. Entonces vemos, si atendemos bien aquí al verso 6, dice, quien derrame sangre de hombre por hombre, o sea, el hombre que derramare la sangre de otro hombre, su sangre de ese hombre será también derramada. ¿Por qué? Porque a la imagen de Elohim él hizo al hombre. Entonces, conseguimos proféticamente que diga lo que es la profecía para este día, para este Yom de las delicias, que Elohim nos concede esta dicha de abrir las escrituras delante de ustedes. Elohim tiene sangre. ¿Cómo? Sí, Elohim tiene sangre, porque dice, quien derrame sangre de hombre por hombre, su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a la imagen de Elohim él hizo al hombre. Entonces hizo al hombre con sangre porque Elohim tiene sangre. Repasen ustedes todas las veces que quieran. Bereshit 9:6 y encontrarán esto. Elohim tiene sangre. En Mateo 26:28. En Mateo 26:28 dice así: porque esto es mi sangre, dice el Mashiach. Por tanto, esa sangre nunca dejaría de ser, ¿verdad? Ese cuerpo del Mashiach solamente, digamos, que se glorificaría, se cubriría de esplendor, pero su sangre nunca dejaría de ser, solo que estaría repartida en un nuevo ADN en todos nosotros, porque para eso dio su sangre en el altar, para que nosotros también tengamos su sangre, ¿verdad? Por eso nos formó a su imagen y semejanza. Ahora, en los postreros de los tiempos, ya con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Que ahora lo vamos a ver. Que ahora vamos a ver que el cuerpo tenía que ser quemado, pero la sangre era lo que pasaba al Kadosh Kadoshim, al Santísimo. La sangre era lo que entraba al Santísimo, ¿verdad? Y por eso Él derramó su sangre, para que también pudiera estar nuestra sangre, que es nuestra vida, porque la vida está en la sangre. Ahora van a verlo.
Entonces, en Mateo 26-28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, o del pacto renovado, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Aquí está, para que esa sangre nuestra vida, quedara resuelta. Ya no hay dos corrientes en el mismo flujo sanguíneo de positivo y negativo, sino que ya se resuelve en una sangre 100% positiva, que es la sangre del Mashiach, que se ha vertido en el altar por todos nosotros, para darnos acceso a nuestra vida, a nuestra sangre, a estar con Él. Tremendo, ¿no? Marcos 24-24. No pierdan detalle porque esto es histórico. En la Gesed de nuestro Elohim, en la gracia de nuestro Elohim. 24-24 del libro de Marcos. Dice Marcos. Marcos no tiene tantos capítulos. Vamos a ver si es el 14. Y les dijo, esto es, Marcos 14-24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Vuelve a decir lo mismo. Y tiene otro paralelo incluso en Lucas 22-20. Ahora, vamos a 1 Corintios 11-25 para ver también más testigos. 1 Corintios 11-25. Dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa, que es su cuerpo, es el nuevo pacto en mi sangre, porque yo la he puesto en el altar para daros vida, para que tengáis acceso al Santísimo. Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en homenaje a mí, o en memoria de mí, aunque memoria no me gusta, en recuerdo. Bueno, entonces tenemos que el cuerpo tenía que ser quemado fuera, ¿verdad?, de las ofrendas en tiempos de la Torá, y el cuerpo del Mashiach también sale fuera al madero donde es colgado en el Gólgota, y la sangre cae en el Santísimo, pero de eso no vamos a hablar ahora, pero eso está ahí en la historia. Pero el cuerpo tenía que salir, tenía que ser quemado fuera, y el cuerpo del Mashiach no es que fuera quemado, pero sí padeció fuera del campamento incluso, porque tenía que ser así. Y la sangre es lo que entraba al Santísimo. 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, 50. Vamos a ver. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Y este es el verso que nos ha traído de cabeza porque lo hemos entendido de nuevo todo del revés. Porque si vamos a versiones, a otras versiones, en este 1 Corintios 15:50, incluso hay versiones que no refieren ni siquiera carne y sangre, sino que dice, por ejemplo, vamos a Nueva Versión Internacional, por ejemplo, dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Elohim, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Vayamos a más versiones. Dios habla hoy. Quiero decirles, hermanos, que lo puramente material no puede tener parte en el reino de Elohim y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Vamos con otra versión. Nueva Traducción Viviente, por ejemplo. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Elohim.
Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Correcto. Y si quieren versiones más antiguas, pues por ejemplo podemos ir a Reina Valera Antigua, a ver qué dice. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahí en las versiones antiguas es donde nos la estuvieron metiendo doblada. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, aunque fuera así esta versión de que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Elohim, está diciendo que la carne juntamente con la sangre, o la sangre juntamente con la carne. Pero la sangre por separado sí puede, en un cuerpo ya glorificado, que es el cuerpo del Mashiach. Un cuerpo ya, pues eso, en Mashiach, el cuerpo de la amada del Mashiach, me tomaría a mí mismo, ¿verdad? Entonces, la sangre sí tiene acceso. ¿Por qué? Porque precisamente Él dio su vida, su sangre, para que nosotros alcancemos vida, sangre. En Juan, ya para que lo vean, bien visto ya, para que no les quede ninguna duda, yo les invito a que repasen todos los versos que hemos estudiado. Yohanan Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón, en otras palabras, te quita la sangre. El diablo, el adversario, te quita la sangre, te quita la vida. Yo he venido para que tengan vida. ¿Y dónde está la vida? En la sangre. ¿Lo ven o no lo ven? Y para que la tengan encima en abundancia. Pero sin embargo, malinterpretando los versos de la Biblia, han encontrado la excusa de decir que si se van a los estudios seculares en los que se han apoyado, si miran en la descripción psicológica del carácter sanguíneo, te dice que es impulsivo, que se guía de las emociones. Pero ¿no será que el impulso y la emoción es vida? Es ruaj. El impulso es vida, el deseo es vida, la sangre es vida. Pero eso dice, cuando dice y amarás a Elohim con todo tu ser, con toda tu mente, eso es una emoción. Exactamente. El amor a Elohim es otra emoción. Es que todo tiene que partir desde las emociones. ¿Y dónde están las emociones? En el corazón. Y ahora, por cierto, que la ciencia está diciendo que cada vez se encuentran más vestigios de que no es el cerebro lo que organiza, sino el corazón. Porque es una inteligencia más plena que la cerebral. Es unas emociones que si se ponen donde deben estar, pues llevan todo el cuerpo a sanidad, porque ahí es donde te sanas, en la transparencia de tus emociones. Claro, para eso el Mashiach da su vida y da su sangre, para que tengamos acceso a que nuestra sangre sea purificada en su sangre. Por eso Él es la sangre perfecta, el sacrificio perfecto. Ahora ya cambia totalmente las emociones en Él, ya como decimos, no es un sistema sanguíneo de positivo y negativo, sino que es todo positivo. ¿Por qué? Porque Él cambia las circunstancias de modo que sea un entorno favorable para que la sangre no tenga que limpiar la atmósfera, sino que la atmósfera enriquezca la sangre para tener unas emociones, y teniendo unas emociones ya totalmente, purificadas, una atmósfera purificada, una sangre purificada, unas emociones, unos deseos, unos impulsos purificados, porque estamos ya en Él, estamos ya en su cuerpo, fluyendo como sangre en su cuerpo. ¿Verdad? Esto es precioso de entender.
Y ahora vamos con los versos 7, 8, 9 y 10. Y ustedes sean fructíferos, multiplíquense, abunden sobre la tierra y multiplíquense en ella. Y habló Elohim a Noaj y sus hijos con él, diciendo: y yo he aquí establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con toda Nefesh Hayá, alma viviente. Por cierto que Hayá viene de Ejie, Asher Ejie, pues ese Ejie dicen que tiene su raíz en Hayá, y que es viviente, y Hayá es el Ya. Esto está ahí. Que está con ustedes todas las aves y las bestias y con todo viviente que esté en la tierra, contigo y con todos los que salen de la barquilla, del arca, y toda bestia en la tierra. Así que este pacto, que se va a referir ahora, que es el arco iris, iba a ser con todo lo viviente, con Noah, con su familia, con los animales y hasta con las bestias. Por eso los maricas, hasta nuestro siglo, siguen estando aparentemente bendecidos y felices, porque se les bendijo en ese tiempo, ¿verdad? Con sus unicornios y todo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Dice: y yo establezco mi pacto contigo, y no será cortada toda carne nunca más por las aguas del diluvio, y no habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Elohim: este es Elot, la señal del pacto que doy entre mí y ustedes y entre toda la Nefesh Hayá, alma viviente que está con ustedes por generaciones para siempre. Fíjense que esta señal es visible, es algo visible, refleja un pacto puesto por el Eterno bendito sea. El hombre lo ve, pero lo niega. Pero a la vez se vale de él para inmiscuirse en la sodomía, ¿verdad? Tremendo. Y dice: y dijo Elohim para siempre, y mi keshet, mi arco iris, yo pongo en las nubes y será por señal de mi pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando yo haga venir sobre la tierra nubes y sea visto el arco en las nubes, yo recordaré mi pacto, el cual hice entre ti y entre mí y entre toda criatura viviente de toda carne, y nunca más volverán otra vez las aguas en el diluvio a destruir la tierra. Y aparecerá el arco en las nubes, y yo miraré y recordaré el pacto perpetuo entre Elohim y toda alma viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé: este es Elot, la señal de mi pacto que yo he establecido entre mí y entre toda la carne que está sobre la tierra. Y eran los hijos de Noé que salieron de la barca, del arca: Sem, que significa nombre, Shem; Ham, que significa caliente; y Jafet, que significa abierto. Y Cam era el padre de Kenán, y Kenán era la tierra baja. Su nombre significa de Canaán, la tierra baja. Entonces, pues esto habla por sí mismo. Seguimos leyendo 20-21. Y comenzó a ser Noaj, fíjense, porque ya aquí empiezan los problemas. Dice: y comenzó a ser Noé, un hombre de la Adamá, un hombre de la tierra, y él plantó viñas. Y él bebió del vino y se embriagó y se descubrió en medio de su tienda. Entonces aquí tenemos que Noé se embriaga. Y se embriaga, ahora vemos, nos metemos en las circunstancias y la atmósfera que había allí, pero se embriagó Noé en lo que iba a ser Canaán, en lo que iba a ser la tierra baja. Por lo tanto, allí había una frecuencia muy negativa, porque allí se iban a mover todos los cultos de poder de los paganos. Allí se iban a sacrificar niños, allí se iba a derramar sangre, y fue un enclave bastante negativo. Canaán, tierra baja. De ahí partieron todos los enemigos de Israel profético. Todos esos enemigos proféticos vienen de ahí, de Canaán. Se embriagó en lo que iba a ser Canaán, nuestro amigo Noé. Y en Apocalipsis 18, 3 al 5,
tenemos que, dice que Noah, representando a la humanidad, se embriaga, no puede salir de ese influjo cananita de aberraciones delante del Eterno, de derramamiento de sangre, de cultos satánicos, ¿verdad? Y representa a esa humanidad, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, de la gran ramera, bebió de ese vino cananita, porque la gran ramera, por supuesto, en sus cultos y en sus rituales hay Canaán, hay Babilonia, y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Elohim se ha acordado de sus maldades. En otras versiones dice, y se ha acordado de sus crímenes, porque si han derramado sangre, sangre debe estar sobre ellos, sobre esa gran ramera que ha estado más de 1000 años ejerciendo esos crímenes, y que toda la sangre de los mártires y de todos los que han sido muertos en la tierra está sobre ella, porque ella ha vertido sangre a raudales, ¿verdad? Y sabemos qué poder es la Iglesia Católica Apostólica Romana, con su papado. Bueno, esto es obvio. Entonces, los versos 22 y 23 dice, y vio Cam, el padre de Canaán, la desnudez de su padre, y se lo dijo a sus hermanos afuera. Hasta ahí, todo más o menos, era más o menos todo normal, ¿no? Y tomaron Shem y Jafet un manto, y lo pusieron sobre sus hombros los dos, y caminaron hacia atrás, y cubrieron la desnudez de su padre, con sus rostros hacia atrás, y la desnudez de su padre ellos no vieron. Entonces, aquí lo que hubo, y lo vamos a comprobar en el verso 24, porque hasta aquí la historia parece que ven al padre desnudo, ve Cam a su padre desnudo y le descubre la desnudez, quiere decir que informa a los hermanos de que su padre estaba desnudo, y los otros hermanos van sin mirar la desnudez de su padre y lo tapan. Pero en el 24, la declaración del 24 ya deja otra cosa, porque dice así, y despertó Noé de su vino, y sabía lo que le había hecho su hijo el menor. ¿Y cómo es que lo sabía? Si estaba borracho, ¿cómo es que sabía que el hijo lo vio desnudo y lo dejó allí? No, esto es que lo sintió en su cuerpo. Sintió en su cuerpo lo que le había hecho su hijo el menor, Cam. ¿Cómo pudo suceder esto? Tremendo. A causa de aquella, fue una violación sexual, una sodomía. Cam significa caliente. Ahora, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo el hijo puede violar a su padre? Bueno, tengan ustedes en cuenta que todos los demonios ambientales y lugareños del lugar de lo que iba a ser luego una magnánima aberración delante de Elohim, bendito sea, en la tierra de Canaán, todos los demonios ambientales se dirigieron a la familia de Noah. Estaban ahí hablándoles a la mente, a todos los hijos y a Noah, para que se emborracharan. Entonces Cam ve a su padre Noah denigrado, indefenso y fuera de cobertura. Pareciera que ha perdido la cobertura de Elohim, bendito sea, y se manifiesta en que queda desnudo allí en su tienda. Entonces Cam pensó que someter sexualmente a su padre le iba a hacer contagiarse de la fuerza vital de su padre. Ahora, ¿esta idea de dónde partió? Esta idea parte del entendimiento que había antediluviano, en el cual los gigantes estaban acampando a su gusto en toda la tierra. ¿Por qué? Porque los gigantes eran hijos de los ángeles caídos, y los gigantes solo podían tener sexo entre ellos para desfogarse. Eran maricas, eran homosexuales, sodomitas. Y esto es lo que les transmitieron cuando ya están desincorporados de sus cuerpos de nefilim, de gigantes. Esto es lo que les han enseñado a la humanidad.
porque incluso en las civilizaciones de paganos, Roma o Grecia, se decía que en la relación homosexual se transmitía la fuerza. De modo que esto es una idea que tiene Kant totalmente antediluviana, ¿verdad? Y que luego se propagaría, se volvería a propagar por él y por su descendencia, Kant, Kush y Nimrod, en toda la tierra. Entonces pensó que, conforme a lo que les habían enseñado los demonios, los nefilim, y que vieron en los nefilim, los mismos humanos, se iba a contagiar de la fuerza vital de su padre. Esta idea fue inducida de los nefilim, de los gigantes. Luego, demonios. En el verso 25, esto es duro de entender, pero es así. Verso 25, y él dijo, Noaj le dijo a su hijo, dice, y despertó Noaj de su vino y sabía lo que le había hecho su hijo el menor. Y él dijo, Arur, que quiere decir maldición de ser siervo de siervos, degradante, sea Canaán, sirviente de sirvientes será a sus hermanos. No puede maldecir a Cam porque a Cam ya lo bendijo Elohim al salir del arca. Entonces maldice a Canaán, que es al hijo de Cam. Y esta fue una problemática. Entonces, a causa de aquella aberración de Cam, todo sería una Canaán. Toda esta tierra actual sería una Canaán, una tierra baja que serviría de fácil alimento de la serpiente, al ser tierra baja. La serpiente se come la frecuencia polvo y esta tierra pasó a ser una tierra baja, una Canaán monumental, global. Entonces Canaán sería esclavo. La maldición que le da a Can es que sería esclavo. Como hemos dicho, no puede maldecirle a Can porque lo bendijo ya al salir, Yahweh al salir del arca. Entonces, en el 26 y 27, dice, y dijo, Baruch Yahweh Elohim de Shem, bendito sea Yahweh en el Elohim de Shem, y será Canaán el sirviente de él. De modo que, aunque antes hemos hablado de las fronteras, y vamos a hablar de las fronteras, de los límites que puso a cada hijo, a cada prole de cada hijo, pero vemos que Canaán tenía que estar tanto con Jafet como con Shem, de modo que no debían seguir tratando. No puso límites, y recordemos que Cam es negro, caliente, negro, y su descendencia, Cush, por supuesto, que quiere decir negro etíope. Entonces, no pone límite a que no se asociaran Sem y Jafet con los negros, sino al contrario, dice que estarían con ellos, pero en la forma de sirvientes, ¿verdad? Por este acto aberrante delante de Elohim. Entonces dice, engrandezca Elohim a Jafet y él habitará en las tiendas de Shem y será Canaán el sirviente de él. Y vivió Noah después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y él murió. Entonces, sabemos que Yahshua HaMashiach totalmente cuando él lleva la restauración de todas las cosas, implica que ya salgamos de todo tipo de esclavitud, ¿verdad? El pueblo de Cam reflejaron lo que es el hombre en su totalidad, que había sido esclavo de un sistema perverso, de un sistema demoníaco, ¿verdad? De un sistema en el que participó de esa embriaguez, porque eso lo tuvimos todos participamos en mayor o menor medida de ese furor de la prostitución. Por lo tanto, todos somos esclavos, un sistema de prostitución. Entonces, los cananeos paganos siempre verían a un Elohim injusto o asesino. ¿Por qué? Porque hizo caer su maldición no sobre Cam, sino sobre Canaán, que supuestamente era un inocente, pero vemos que representa toda la tierra baja, la condición baja,
que sirve de alimento, la vibración baja, polvo, que sirve de alimento para la serpiente. Imagínense lo que se formó luego en Canaán. Pero, así lo ven, los cananeos paganos empezaron a hacer su doctrina, que ha tenido ya riada de literatura hasta llegar a nuestros días, con escritos ilustrados que defienden a Isis, defienden las doctrinas de Egipto, que toma de Cus, por supuesto, que es padre de Mizraim, ahora lo veremos. Entonces, todos esos cultos cananeos paganos que desembocan en el entendimiento católico romano, que toma de los etruscos, de Etruria, de los misterios caldeos, que de ahí viene también Babilonia, Etruria y Roma. Bueno, cananeos paganos siempre verían a un Elohim injusto o asesino y harían correr toda esa literatura y esa filmografía para enseñar a un Elohim injusto y asesino, hasta nuestros días. Y en el 28 y 29 dice que 950 años vivió Noaj. Ahora, ¿cuál fue la causa del pecado de la borrachera de Noaj? Pues amargura de espíritu, porque no entendió qué es lo que pudo hacerle a él, a Noaj, tan diferente del mundo que el hacedor, el autor de la vida, destruyó. No lo entendió. Pero también no lo entendió, y esto es profundo de explicar, pero es la secuencia de lo que pasó. Como Noaj iba a ser el descanso, el pacificador, sus antecesores, sus padres, sus abuelos, intentaron que él no se diera cuenta del sistema tan demoníaco, tan violento en todos los sentidos que tenía lugar allí, en el mundo antediluviano. Y entonces ocultaron de sus ojos las más grandes aberraciones para que él no clamara, porque si no aclama, la oración del justo puede mucho y se pone antes fin a ese sistema demoníaco. Entonces esto no lo querían. Y por eso ocultaron sus más grandes maldades de los ojos de Noaj y conspiraron para que él no las viera o viera lo menos posible. Por eso a él le cuesta luego encajar cómo pudo ser él tan diferente a los ojos de Elohim al mundo que Yod-Hei Vav-Hei destruye, y por eso amargó su vida, sintiéndose un igual incorrectamente, de un modo incorrecto, porque de verdad no estuvo apercibido de esto, se lo ocultaron, aunque luego iría dándose cuenta, pero amargó su vida sintiéndose un igual a los caníbales, a los adoradores de demonios y a los prestidigitadores, embusteros, embaucadores de su tiempo, a los que engañaban los sentidos. Bueno, pues ya entramos al capítulo 10. Dice, y estas es las generaciones de los hijos de Noé y de Cam y de Jafet, y le nacieron a ellos hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer y Magog y Madai y Javán y Tubal y Meshech y Tiras. Y los hijos de Gomer, Askenaz, de donde vienen los Askenazi, vienen por la línea de Jafet, no de Sem, ni mucho menos. Y Rifat y Togarma. Y los hijos de Javán, Elisha y Tarshish y Kitim y Dodanim. Y de estos fueron divididas las costas de los gentiles en sus tierras, cada una de acuerdo a su lengua. Se unían en cuanto a una misma lengua, por supuesto, que la lengua tendría que servir al propósito ruajín, al propósito de espíritu con el cual se congregan las gentes, ¿verdad? Y de acuerdo a sus familias en sus naciones. Y los hijos de Cam, Cush, tenemos a Cush, y tenemos a Mizraim. Por tanto, Cush fue hijo de Cam, y Mizraim fue hermano de Cush. Mizraim, que significa limitación, y significa, de ahí viene Egipto, de Mizraim. Put y Canaán. Y los hijos de Cush, Seba, Javilá, Sapta, Ramá, Sapteja, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cush, que significa negro Etiopía, engendró a Nimrod.
que significa rebelión, una de sus acepciones. Dice que fue el primero que se hizo prepotente en la tierra. Exactamente. Y él comenzó a ser fuerte, tirano o guerrero en la tierra, prepotente. Él era un fuerte cazador en oposición a Yahweh, Nimrod. Por esto la gente dice, como Nimrod, rebelión, un fuerte cazador en oposición a Yahweh, bendito sea. Y fue el inicio de su reino Babel, porque Babel toma de Bel, que era su padre, de Bel, confusión significa, Cus, de Cus vienen Bel, y muchos otros dioses, Urano y muchos otros dioses, que toman de Cus y que luego tomarían de Nimrod. Y entonces, este Nimrod, su reino empezó en Babel, que significa confusión, por supuesto, Babel, de confusión, de Cus, ¿verdad? Rebelión abierta contra el Eterno, bendito sea, y edificó Nimrod, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Shinar. Erech de erección, Erech de rascacielos, luego serían los rascacielos. Este primer, digamos, que hizo el esquema de lo que luego serían los rascacielos, el primer teórico o arquitecto fue este Nimrod, edificó Erech, de donde viene erecto, erección, rascacielos, que es todo ese sistema en rebelión, que se opone, ¿verdad?, que quiere llegar al cielo, como Babel mismo, como la Torre de Babel. Akkad, que es, de ahí viene academia, en lo que ha acabado la academia, la crea Nimrod, en oposición a Yahweh, no se lo pierdan, y Calne en la tierra de Sinar. Y salió de esta tierra Ashur y edificó Nínive, Rehobot, sus ciudades y Kelá. Y Resén entre Nínive y Kelá, esto es la misma ciudad grande. Y Mizraim, vemos que se empiezan a juntar en ciudades grandes. Y Mizraim, Egipto, limitación, engendró a Ludín y Ananim y Lejabín y Naftujim. Y Patrusín y Caslujim, de quien vinieron los filisteos y los Caftorim. Estos son de la saga de Cus. No de Nimrod, porque Nimrod no tiene descendencia, puesto que se convierte en un nefil. Ahora vamos a ver el misterio babilónico. Aquí no pone nada de descendencia de Nimrod, y es que es así. No pudo tener descendencia porque su genetista de cabecera, que fue Semiramis, lo hizo transgénicamente, lo convirtió en un nefil, porque fue ofrecido por su padre Cus para que fuera así. Lo ofreció a Semiramis, a la misma Satanás, para que su hijo Nimrod fuera un nefil y estuviera ya en una rebelión abierta contra el Eterno, bendito sea. Entonces dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y Ger, y los jebuseos, y los amorreos, y los gergeseos, y los ibí, y los arqui, y los siní, y los arbadí, los cemarí, los jamatí, después los mispajot de Kenán fueron dispersas. Los cananeos fueron dispersos. Y el territorio de los cananeos era desde Sidón en dirección a Gerar hacia Aza, sigue hacia Sodoma, Gomorra, Dama, Zeboín, hasta Lesha. No se lo pierdan, porque ya hemos dicho, sodomismo toma de todo esto, de todos los nefilín y toda la ingeniería genética y los que se quedaron ahí tras el diluvio siendo rescatados poquito a poco, ¿verdad?, por Semiramis, y luego los que descienden en el Monte Hermón, que son los vigilantes que estaban ahí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver en los misterios de Babilonia. Estos son los hijos de Can conforme a sus familias y lenguas en sus tierras y naciones. Y a Sem le nacieron hijos, el padre de todos los hijos de Eber. De Eber vienen los hebreos, hijo de Sem, de Eber, hebreos, Iberia, también toma de ahí, y hermano de Jafet, el mayor. Los hijos de Sem, Elam. ¿Qué es Elam? Irán. ¿De dónde viene Irán? De los semitas. Es más semita, por supuesto, un iraní que un askenazi, porque un askenazi viene de Jafet.
No se lo pierdan. Y Ashur y Arpastad y Lud y Aram, de donde vienen los arameos. Los hijos de Shem, Elam, Ashur y Arpastad, Lud y Aram, y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mash. Y Arpastad engendró a Shelah y Shelah engendró a Eber. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, que es división. Sobre Peleg tiene una enseñanza muy interesante nuestro amigo Cristian Silva, sobre este Peleg, comparándolo con el Pelé futbolístico y llevándolo a profecía. Muy interesante, porque en sus días fue dividida la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró al Modad, y Selef, y Hazar Mabed, y Gerar, y a Dorán, y a Uzal, y a Diklag, y a Obal, y a Abimelech, y a Sheba, y a Ofir, y a Jabilá, y a Joab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y fue su territorio desde Mesha, continuaba hasta Sefar. Fíjense que estos son descendientes de Sem, y Sem, que viene de semántica, de significado, al final sitúa su territorio hacia Sefar, o Sefer, de libro. La semántica tiene al libro, ¿verdad? Da con el libro. A una guerra por la cultura, desde este tiempo. A las montañas en el este. Estos fueron los hijos de Sem, conforme a sus familias y lengua en sus tierras y naciones. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, de acuerdo a sus linajes, en sus naciones, y de estas se dividieron los gentiles en la tierra después de la inundación, del diluvio. Ahora, vamos al repaso de las dos Babilonias para que vean algunos de los misterios. Decir por delante, para que lo tengan claro, que Nimrod fue hijo de Cus, pero fue entregado por Cus en rebeldía contra Elohim por haber maldecido a su prole. Le entrega Nimrod a Satanasa, Semiramis, que luego sería Isis, que luego sería Istar, Astarte, Venus y muchas otras. Hace ingeniería genética con Nimrod y ya le presenta como un gigante, un nefil. Un nefil que era aclamado por toda la tierra porque él mismo metía fieras de la tierra y luego las sacaba, descuajándolas, para que todo el mundo lo aclamara y así cada vez fuera más aclamado y más venerado por las naciones hasta hacerse un dios, ¿verdad? Y que la tierra también aprendiera a su madre Semiramis, su madre adoptiva o putativa, fuera aclamada como diosa, que luego acabaría con el culto a María, nada menos. Bueno, esto vamos a irlo viendo poco a poco. Primero, la página 117 de las dos Babilonias de Alexander Hislop, que es el mejor libro que yo he encontrado fuera del canon bíblico y de los libros con referencia bíblica. Entonces, 117 de este precioso libro de las dos Babilonias, dice en la página 117, dice, desafiando la gramática, traduce de esta manera la condenación divina a la serpiente. ¿Quién traduce esto? La Iglesia romana. Sostiene, aún en la actualidad, que no era tanto la simiente de la mujer misma la que iba a quebrantar la cabeza de la serpiente. Entonces, desafiando la gramática del verso bíblico en Bereshit, traduce de esta manera la condenación divina a la serpiente. Traduce, ella golpeará tu cabeza, es decir, ella te volverá loco a ti, simiente de la mujer, humanidad, y tú solamente golpearás el calcañal de la serpiente. Solamente, si acaso, un poco de la que será diagnosticada será ella, pero tú serás el que acabe loco, ¿no? Cuando es al contrario. Lo mismo sostuvieron los antiguos babilonios y lo representaron simbólicamente en sus templos. Diodoro Sículo nos cuenta que en el piso superior de la Torre de Babel, o Templo de Belo, se levantaban tres imágenes de las grandes divinidades de Babilonia, esto es, Semiramis, Nimrod y luego Tamuz, que también extrayó semen de Nimrod, del Nefil, que no podía tener hijos, y se inoculó para tener a Tamuz. Y luego vendió la idea de que había sido engendrado ese Tamuz por el sol. Bueno, entonces,
de estas tres imágenes de grandes divinidades de Babilonia, de ahí parte la Trinidad, y una de ellas era la de una mujer que cogía la cabeza de la serpiente. Entre los griegos se simbolizó lo mismo, pues a Diana, que en verdad era la serpiente, la Satanasa, que se quería hacer pasar como simiente de la mujer, fue el mayor logro hasta la fecha de Satanasa, porque era la única manera de que fuera vista ella, Satanasa, el diablo mismo, como simiente de la mujer, haciéndose transgénero, convirtiéndose en mujer y tomando a la adopción, haciendo ingeniería genética con Nimrod y luego también con su hijo Tamuz. Hijo por vía de la inoculación de la ingeniería genética, no de la engendración. Entonces dice así, entre los griegos se simbolizó lo mismo, pues a Diana, cuyo verdadero carácter fue originalmente el mismo de la gran diosa babilónica, todas son las mismas, se la representaba sosteniendo una serpiente sin cabeza en una de sus manos. Ciertamente, cuán extraordinaria y fanática fue la devoción de la mente babilónica para con esta reina diosa, que era Satanasa, se comprueba suficientemente tanto por lo dicho por Heródoto como por la forma en que requería ser propiciada. Que todo un pueblo se hubiera venido a una costumbre como la descrita demuestra el asombroso dominio que tuvo su culto, que debe haber sido ejercido sobre ellos, sobre todo el mundo. Un historiador la llama la esperanza del mundo entero, ¿verdad? Esperanza del mundo entero, Satanás. Como hemos visto, era la misma diosa que fue adorada en Éfeso, a quien Demetrio el platero se refería a ella como aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero, en Hechos 19:27. Tan grande era la devoción a esta reina diosa, no solo de parte de los babilonios, sino del mundo antiguo en general, que la fama de las hazañas de Semiramis en la historia ha dejado completamente en el olvido las hazañas de su esposo Nimrod, también llamado Nino. Entonces, vamos a más desvelación. En la página 119 dice: de la promesa primigenia de que la simiente de la mujer heriría a la cabeza de la serpiente, surgiría naturalmente la idea de un nacimiento milagroso, que fue el que se la metió doblada al mundo antiguo, transformando genéticamente a Nimrod, hijo de Cus, en un nefil, en un gigante. Entonces, y vendiendo la idea de que esa simiente de ella iba a ser la que pisara la cabeza de la serpiente, cuando la serpiente era ella misma. La superchería y el engreimiento humano se inclinaron perversamente a anticipar el cumplimiento de la promesa, y la reina babilónica parece haber sido la primera a quien se atributó ese honor de pisar la cabeza de la serpiente, cuando era ella misma. Por consiguiente, se le dieron los más altos títulos, se la llamó Reina del Cielo, como se refleja en Jeremías 44, 17, 18, 19 y 25. En una inscripción de los tiempos de Egipto, para que vean que esto iba imperio por imperio: yo soy todo lo que ha sido, dice, lo que es o lo que será. Ningún mortal ha alzado mi velo, el fruto que he dado a luz es el sol. Entonces, de esto escribió luego en la ilustración, por ejemplo, la sacerdotisa satánica Madame Blavatsky, de que nadie podía alzar el velo de Isis y seguir vivo. Pero, sin embargo, aquí seguimos vivitos y coleando. Entonces, seguimos en el 121, que Zemir Amit significa portadora de la rama. Se quiso hacer a sí misma como esa portadora de la rama que fue la paloma, quiso hacerse con ese símbolo también, Zemir Amit, que significa portadora de la rama, y que esto va en contra de, es una imitación de Betulá, de la constelación de Betulá, porque Betulá, que es la amada del Mashiach, esa sí porta la que en el mal llamado horóscopo, en la malversión es horóscopo, pero en las señales del cielo, que son verídicas y verdaderas, es Betulá, y la Betulá tiene una espiga que se llama constelación de Espica, la espiga en su mano. Esa espiga es el renuevo, el vástago, el hijo. Eso sí es verdad, porque representa a la humanidad y el Mashiach, la espiga.
Entonces es una imitación a eso, a lo que ya estaba en las estrellas, como Torá. Ahora, 130 y 131. Dice, los nombres dados por el papado a María no tienen ni sombra de fundamento en la Biblia, sino que se fundamentan todos en la idolatría babilónica. Sí, el aspecto y las características de las Madonas romanas y babilónicas son los mismos. Hasta tiempos recientes, cuando Rafael se apartó de algún modo de la senda trillada, no había nada de judío y ni siquiera de italiano en las Madonas romanas. Esos cuadros o esas imágenes de la Virgen Madre hechos con el propósito de representar a la Madre de nuestro Señor bien podían haber sido vaciadas en un molde o en el otro, pero no fue así. En una tierra de bellezas de ojos y de cabellos negros siempre se representó a las Madonas con ojos azules y cabellos rubios. Y hasta ahora tienen a esa cantante de pop. Rasgos completamente diferentes a los judíos, como los que se supondría naturalmente que correspondían a la Madre de nuestro Señor, sino con aquellos que concuerdan precisamente con los que toda la antigüedad le atribuyó a la reina diosa de Babilonia. En casi todas partes la gran diosa ha sido descrita con cabello dorado o rubio, por lo cual debe haber sido un magnífico prototipo al cual todas debían ajustarse. Flava Ceres, la Ceres de cabellos rubios, podía no haber tenido ninguna trascendencia en esta discusión si se hubiese quedado sola, porque podría haberse puesto en este caso que el epíteto de cabellos rubios se había tomado del trigo que se suponía estaba bajo su custodia, de la espiga. Pero a muchas otras diosas se les han aplicado el mismo epíteto. A Europa, a quien Júpiter raptó tomando la forma de un toro, se le llamaba la Europa de cabellos rubios. Homero la llama la Minerva de ojos azules y Ovidio la llama la de cabellos rubios. A Anacreonte se dirige a la Diana cazadora, a quien se identificaba usualmente con la luna como la hija de cabellos rubios de Júpiter. Un título que la pálida faz de la luna plateada seguramente que no hubiera sugerido nunca. Teócrito describe a Dione, la madre de Venus, como de cabellos rubios. A la luna misma se le llama frecuentemente como la áurea Venus, la Venus dorada. A la diosa hindú, la madre del universo, se la describe como la de tez dorada, incluso, fíjense, que era india, que los indios supuestamente que vienen de Kush. A Ariadna, la esposa de Baco, se le llamó Ariadna de cabellos rubios. Diden se refiere así a su cabello dorado o rubio. Donde se agitan las fuertes olas en el puerto de Dian, se encontraba abandonada la rubia Ariadna. Allí, de olor enferma y frenética de desesperación, rasga su vestido y se arranca sus cabellos rubios. Bueno, capítulo 5, 176 y 178. Dice, se dice que un huevo de asombroso tamaño, y esto es lo mismo que hizo con declararse portadora de la rama, esa rama que tenía que ver con la iniquidad antigua que iba transportando de un imperio a otro. Un huevo de asombroso tamaño había caído del cielo, de aquí se celebran los huevos de Pascua, en el río Éufrates. Los peces lo empujaron hasta la orilla, donde las palomas, posándose sobre él, lo incubaron, y de allí salió Venus, que después fue llamada la diosa Siria, es decir, Astarte. Tremendo, ¿verdad? Y tenemos que, no obstante, mediante la doctrina de la mentesicosis, la primera psiquiatría, ya babilónica, luego egipcia, del cual tomaron también ciertas medicinas, como Akenatón, en la psiquiatría actual, que se había establecido sólidamente en Babilonia, era fácil hacer creer a sus adoradores que en una encarnación anterior, ella, Satanasa, había vivido en el mundo antediluviano, lo cual era cierto porque era Satanasa, y que había pasado sana y salva a través de las aguas del diluvio. Y fue así. Luego ya les vendió a la sociedad de su tiempo lo que quiso, con esa metempsicosis, que es New Age, por supuesto, es nueva era, esa metempsicosis también. Y ojo a esto porque en la página 135, una cosa muy importante que vamos a ver es que primero que Zoroasta, de donde viene Zoroastro, que es Nimrod también, significa la simiente de la mujer, ¿verdad? Esa simiente que quería hacer pasar como la simiente de la mujer, pero que es simiente de la serpiente porque fue ingeniería satánica de Satanás,
de Semiramis, que luego sería Astarte, que luego sería Isis. Bueno, entonces dice que después de haber bebido impunemente la copa hechizada, dice, es bien sabido que Circe, que también es Semiramis Satanasa, tenía una copa de oro, lo que dice el Apocalipsis, tenía en su mano una copa de oro llena de la inmundicia de su fornicación, lo mismo que la Venus de Babilonia. Quienes habían bebido de la copa de ella y bebieron de la copa del furor de su fornicación, de la gran ramera, Circe, Satanasa, que su representación más exacta en la tierra es el papado, hasta ahora, hasta que se ha hecho un inicuo global, un papado globalizado, en el que ya se mueve la sociedad, en el que todos repiten lo mismo, la misma mentira. Dice que los que habían bebido de la copa de ella se habían convertido en cerdos. Y de Circe, de la palabra Circe, viene circo, y de la palabra circo, al final tenemos iglesia. Del círculo, iglesia, círculo druida, círculo de Circe, viene la iglesia. Y en la iglesia, en el sistema de Circe, en el sistema de círculo, convierte a los hombres en cerdos porque les da a beber el vino del furor de su fornicación. ¿En qué los convierte? En cerdos. La Iglesia Apostólica Romana, Circe, Satanasa, su representación, el papado, le da a beber a las naciones para convertirlos a todos en cerdos. Ahí llevan. Entonces, ya vamos a ir acabando. Decir que Cus fue el instigador de todo esto, esto ya lo hemos visto, yo creo que no hace falta, pero lo vamos a repasar, lo vamos a apoyar aquí en este precioso libro, 58 y 59, dice, el líder de los gigantes que se rebelaron contra el cielo, Nimrod, como hijo de Cus, era negro, en otras palabras era un negro, el original se dice, mudará el etíope su piel, puede el cusita hacer esto. Entonces Cus fue el instigador de esa rebelión abierta y ya está. De Cus tomaron muchos símbolos, como por ejemplo emblemas sagrados, que tiene que ver con la Trinidad de cuernos que toma el tricornio, por ejemplo, de la Guardia Civil Española, en fin, muchas cosas. Pero ya vamos a estar acabando y decir que esto, al final, como Satanasa sigue estando ahí hasta que sea totalmente destruida, con su representación en la tierra, que es esa Circe, esa Semiramis, ese papado que convierte a los hombres en cerdos con el vino del furor de su fornicación espiritual y física, y sodomía. En la 181, ya para acabar, dice este papado, esta Satanasa que ha disfrazado sus discursos de muchas maneras, ¿verdad? Y ha querido mostrar su simiente como la simiente prometida de la mujer, cuando era precisamente la simiente de Satanás, la simiente de la serpiente. Dice así, dice, oh beata culpa quotalen meruisit redemptorem, dice, oh bendita culpa, esto lo dice el papado, sucintamente, en la extracción de la esencia de todos sus discursos, dice esto, oh bendita culpa que logró tal redentor. Y esto se lo han vendido a todo el cristianismo, protestantes, pentecostales, de todas las denominaciones, adventistas, todas las denominaciones, no se han escapado ningún protestante tampoco a entender la vida de esta manera. Bendita culpa que logró tal redentor. Gracias sean dadas a Eva, fíjense, qué cosa más satánica, a cuyo pecado debemos el glorioso Salvador. Esto es lo que se ha psicotizado en las mentes
de la humanidad en las multitudes del cristianismo. Entonces, ¿esto que nos enseña? Orgullo es con esta instigación hacen que el cristianismo se haya sentido orgulloso de su pecado. Porque claro, si logró tal Salvador, ¿verdad? Entonces es que mereció la pena abundar en el pecado, ¿verdad? Hasta encontrar al Salvador. Entonces las gracias no sean dadas a Elohim, sean dadas, dice, a Eva. Y como también Eva, si socavamos también esa doctrina de la gran ramera, Eva sería otra forma de María. Sería una pre-María, ¿verdad? Sería una pre-Virgen María. Entonces, por eso dice, gracias sean dadas a Eva, supuesto prototipo de María, Satanasa, Semiramis, Istar, Isis, en cuanto a que fue la transgresora que dio al mundo al final de este fruto tan satánico de creer que el pecado fue lo que logró el glorioso Salvador, cuando precisamente fue por el pecado, y por eso el pecado tiene que dolernos, lo que hizo necesario que el ser más maravilloso de la historia, de todos los tiempos, el ser más amable que ha existido, tuviera que dar su vida de esa manera tan ignominiosa. Entonces, ahí está claramente visible que es simiente de la serpiente, porque vende una idea contraria. Quiere abundar en el pecado, se siente orgullosa de su pecado y de transmitir ese pecado y esa fornicación espiritual a sus feligreses, a los que ya tiene ganados como cerdos, esas Semiramis, Satanasa, papado. Y hasta aquí este mensaje de Shabbat. Shabbat Shalom a todos, gócense en este bendito Shabbat en la presencia de nuestro Padre, bendito sea. Y Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas, gracias por las suscripciones, por los me gusta, y ahí seguimos gozándonos en Elohim. Toda Rabá, Beshem Yahshua HaMashiach, toda Rabá, besos y abrazos. Shalom, de parte de mi esposa también, que está por ahí hablando. Shalom.